Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro último día del ciclo de Mujeres y Política en Chile, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Hemos tenido muchas conversaciones, hemos visto muchos materiales de creación e investigación de mujeres en relación a las comunicaciones, a la comunicación social y a la comunicación audiovisual, organizadas por la Facultad de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en un esfuerzo conjunto de muchas de sus, de sus organizaciones, no sé cómo decirlo esta parte, como de sus departamentos, de la Dirección de Investigación y Creación, que es en realidad quien produjo todo el evento, de la Dirección de Género, de la cual yo soy directora, de la Escuela de Periodismo, de la Escuela de Cine y Televisión, del Departamento de Comunicación Audiovisual y el Departamento de Comunicación Social. Entonces, hoy día vamos a ver una película realizada justamente por una de nuestras profesoras, Pachi Bustos, que está acá con nosotros y nos va a introducir un poquito a la película. Y vamos a conversar luego de la película tanto con la directora como con la protagonista de la película, así que les sugerimos que se queden ahí al conversatorio. Así que, sin más, les agradezco que estén aquí y las dejo con Pachi, que nos va a contar un poco más de la peli. Hola, muchas gracias por estar acá. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. No quiero decir mucho porque quiero que conversemos una vez que la película finalice. Ahí entonces va a haber llegado Aidé Oberreuter, que es la protagonista. Aidé es una luchadora de los derechos humanos histórica y en esta película por primera vez de alguna manera cuenta su historia personal, porque durante toda su trayectoria como dirigente ella nunca se había referido a sí misma, ¿no? A su propia historia. Y es acá, digamos, donde lo hace, es una historia muy personal que grabamos por varios años. El estreno estaba previsto para noviembre del 2019. Tuvimos que suspender porque hubo una revuelta social. Lo postergamos para abril del 2020 y tampoco se pudo hacer porque nos pilló una pandemia. Así que les contaba ahí a las profes que tuvimos que hacer finalmente el primer estreno online del cine chileno. Bueno, ha circulado harto, hemos tenido igual muchas funciones presenciales y estamos muy contentas de poder presentarla también acá. La profesora Paola Castillo es la productora de esta película, yo dirijo y bueno, hay un equipo grande de gente, por supuesto, como en toda obra audiovisual, que está detrás de esta película que dura 67 minutos, así que tengan una buena proyección y conversamos cuando termine. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a Aidé por acompañarnos y a Minka de la Dirección de Creación e Investigación por organizar este ciclo para reflexionar en estos 50 años en torno a la relación entre mujeres y política en la dictadura, ¿no? Cuando le invité a Aidé a esta conversación, le decía que claro, que nos tocaba darle hartos pensamientos a esto, porque si bien la película cuenta una historia de mucha lucha y algo muy específico que sucedió durante la dictadura, ¿no? Que tiene que ver con tu historia, cuando nosotros hacíamos esta película y te invité a ella, como que nunca hicimos una lectura en realidad desde el feminismo, ¿no? Estábamos pensando por sobre todo en los derechos humanos, en la memoria, no sé, la justicia, la solidaridad, ¿no? En la reparación, en muchos otros temas, pero no en ese. Y después que estrenamos la película, que fue un estreno muy bonito porque estrenamos en Festival de Documentales de Canadá, en Hot Dogs, con un espacio lleno, muchísimas personas, ya desde ese primer momento empezamos como a sentir que esto tenía muchas más capas de las que nosotras aparentemente estábamos como apreciando o reforzando y que tenían que ver con eso, ¿no? Con cómo esta historia despertaba en las personas como muchas capas que tenían que ver con esto, que parece como muy obvio hoy día, ¿no? Un relato de luchas invisibilizadas de mujeres y también de otras temáticas, no sé, como la temática de la violencia sexual, que por estos días como de una manera como muy absurda reaparece, no sé, en diputadas como Gloria Navellán, ¿no? Que habla como de la violencia sexual como casi como si fueran leyendas urbanas, ¿no? Como algo que no está aprobado, que es como, no sé, muy complicado. Entonces, y también hablando nosotros el otro día, tú siempre decías que tú nunca te pensaste como que tu lucha era una lucha feminista.
Entonces, bueno, ya transcurrido, les contaba al inicio de la película que nosotros estrenamos el 2019, ya han pasado sus 4 añitos. ¿Cómo ha sido para ti este tiempo, digamos, de todas estas capas que han aparecido y cómo sientes esto de pensarte o no pensarte en términos de tu lucha feminista o no feminista y de todo lo que la película nos ha ido devolviendo también? ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Sí, pues, bueno, primero que nada, la película, esto no lo recordamos recién, pero originalmente cuando Pachi me planteó que esta historia había que contarla, yo siempre me acuso, cada vez que tengo oportunidad, porque lo cierto es que pensé, sí, qué bueno sería que mis nietos supieran esta historia. Entonces, de alguna manera, muy equívoca, sin darme cuenta de la calidad profesional, ni del recorrido de la Pachi, de los equipos que normalmente trabajan con ella, yo creo que me hice una idea un poco colegiala, digamos, de lo que la Pachi se pretendía hacer. Y bueno, con el tiempo me di cuenta de que estudió muy en serio, de que tenía profesionales de primer nivel, e incluso empecé a como asustarme, como asustarme que hiciera tan en serio la cosa, entonces quizás iba a llegar a unos círculos a los cuales yo a ratos no tenía tantas ganas de exponerme, digamos, ¿no? Creo que, a ver, es como otra derivada, digamos, un salto al pasado reciente. Hasta marzo pasado yo era subsecretaria de Derechos Humanos por un año, de marzo del 2022 a marzo del 2023. Y allí la encargada de comunicaciones sufría mucho conmigo porque cada vez que, y yo todos los días hacía muchas cosas, entonces me reunía con muchas organizaciones, tomaba muchos acuerdos, firmaba muchos convenios, hacía muchas cosas, tenía la más absoluta convicción de que muy pronto me iban a sacar. Entonces llegaba muy de madrugada, me iba muy tarde en la noche, hacía muchas cosas. Y la encargada de comunicaciones quería a toda costa grabar todo y quería mostrarlo todo. Y ella, dale con meterme la cámara y dale con meterme el micrófono. Y yo todo el rato diciéndole, entiende de una buena vez, vengo de haber vivido clandestinamente muchos años, no me interesa que me vean, no me interesa, déjame trabajar tranquila callá. Completamente contraria a la forma en la cual se hacen las cosas hoy día. Completamente contraria. Yo no soy persona que haya buscado connotarse, y mucho menos respecto de estas materias. Yo me tardé décadas en siquiera mencionar algo al respecto, porque me parecía que como dirigente yo no tenía derecho a sobreponer mi historia particular respecto de la que yo sabía que afectaba a miles y miles de personas y a infinita cantidad de mujeres a las cuales conocí, admiré, quise mucho, con muchas de ellas desaparecidas hoy día y que otras tantas sobrevivientes con grandes, enormes dolores. La historia mía no es una historia única, es una historia de muchísimas y de muchísimos, miles y miles. Entonces, yo no quería por ningún motivo ponerme por delante de nadie. Tampoco quería tener que estarle dando explicaciones de por qué mi silencio por tantos años a muchas personas. Entonces, es bien curioso porque, por ejemplo, yo hice vida política como dirigente de derechos humanos por décadas. Y me hice conocida y valorada y respetada, pero nunca dije, a mí me pasó tal cosa. Si eso les contaba al comienzo, porque esta era una historia que claro, como vieron en la película, obviamente Alematu es como la primera que la rescata, digamos, en esa entrevista. Pero bueno, otra cosa y otras capas también era hacer una película, que era todavía como más visibilidad. Y lo que yo le decía Perdón, a la idea... además me engaña, la Matus me engaña. Yo pensé que yo. Claro, no, me engaña, porque me dice que quiere hacer una entrevista sobre mujeres dirigentes en el mundo de derechos humanos. Y además fue tan gentil, tan educada, todo lo contrario a lo que hicieron otros periodistas, que fue de primeras por teléfono decirme,
señora, ¿cuántos perros la violaron? Antes de siquiera presentarse. Entonces, la Matus a mí me simpatizó porque fue una cabra, era cabra chica en ese tiempo, si alguien se la puede imaginar, también fue cabra chica, y me dijo, mi nombre es Alejandra Matus, trabajo para una revista chiquitita, qué sé yo, y te iremos a hacer un reportaje a propósito de la Comisión Valech 1 sobre mujeres que hacen política desde el mundo de los derechos humanos. Y yo dije, esta es la mía, voy a poder hablar de las pocas mujeres que estamos metidas en esto y que fuimos presas por nosotras, no porque nuestro marido o porque, no, que fuimos perseguidas por la tarea resistente que hacíamos cada una de nosotras. Entonces me interesaba hablar de eso. Y después me engañó la Matu, que es lo que cuenta la Pachi, a la media o 2 horas, no sé cuánto rato pasó, pero me golpeó la piernecita y me dijo, bueno, ¿y cuál es tu historia? Y yo me puse a hablar de mi historia, digamos, aun cuando no me presionó en absoluto, fue un golpecito en la rodilla nomás, pero parece que Comisión Valech mediante y ya quizás sintiendo que era hora, no lo sé, empecé a hablar y le conté y afortunadamente le conté a las personas correctas. La Pachi yo diría que la mejor de las muestras al respecto, de ser capaces de escuchar aspectos muy complejos y dolorosos y tratarlos con la delicadeza y el respeto que ustedes han podido percibir en el documental. La Alejandra también en materia de trabajo investigativo, de prensa. En ese sentido me siento absolutamente privilegiada. Y ambas son mujeres y ambas están desde los ámbitos en que están intentando hacer política, aunque no sea de la manera más elocuente ni más habitual, digamos, pero lo que están haciendo es un trabajo de concienciación política también. Bueno, no tenemos tanto tiempo, entonces yo no sé si podemos seguir conversando, pero también a lo mejor hay preguntas o alguien quiere comentar algo como para dar ese espacio también. Porque, bueno, mientras piensan, si quieren, ¿había levantado la mano o no? Claro, como que recordábamos que en el fondo como una de las motivaciones también cuando yo te invitaba a hacer la película era como que lo importante de contar esta historia que además era transgeneracional, ¿no? Que era como que en el fondo es la historia también de tu madre, es tu historia, es la historia de tu hija, ¿no? En el fondo como de un daño transgeneracional, pero lo que más nos importaba era no contar una historia que estaba en el pasado solamente, sino en el fondo ver las huellas de eso hoy día. Y creo que el proceso judicial del que somos testigos, que nos permite, digamos, hacer como un dispositivo más en el presente, ¿no? De acompañar un poco a Aide en toda esta búsqueda de justicia, donde constantemente va rebotando y eso como en el fondo es como una revictimización permanente y que nos lleva a una sentencia que sí es histórica, porque igual es una sentencia en el fondo que por primera vez condena a agentes de la Armada, que es de las pocas condenas que existen por tortura, que casi no existen, y contra mujeres la primera, pero no se pronuncia respecto a un tema que era súper importante y que es lo que movilizó al viejito al abogado Vicente Barzana, que es la criatura, ¿no? ¿Cómo es posible estos tipos, ¿no? que en este aborto forzado mataron a esta criatura? Y no se pronuncia, y eso siempre ha sido un tema para nosotros, porque en el fondo, en esta defensa supuestamente de la vida, ¿no? De los provida, desde el momento de la concepción, pero en el fondo la Corte Suprema no se pronuncia porque el bebé es un nonato, no alienta vida y por lo tanto no es sujeto de derecho. Entonces, en el fondo, ¿de qué se trata, ¿no? Eso, Aide, si queréis como comentar un poco. Bueno, yo me imagino que ustedes son súper claros respecto de lo que sustentan los defensores de la vida, ¿no? Ellos dicen que los niños alientan vida, que tienen sentimientos, que tienen todo desde el momento mismo de la concepción. Sin embargo, los mismos tribunales que le dan asidero a esa mirada consideran que un bebé de vientre, que ya lleva concebido una buena cantidad de meses, no alienta vida y por lo tanto no es sujeto de derecho. Entonces ese doble estándar también es algo que por lo menos abre un espacio al debate, ¿no? Ahí
Claro, lo que decíamos, o sea, son pro vida o en el fondo Ok. contra derechos de las mujeres finalmente, de la decisión Definitivamente. respecto de su propio cuerpo. Es Sí. como una manera de control, lo mismo que hablábamos el otro día también, como de marcar el cuerpo, ¿no? Sí, Y como pues. toda la, en el fondo Sí. Bueno, ahí está lo otro, porque una cosa es que yo haya sido sometida a aborto forzado en tortura, que es algo que a medida que la película se ha empezado a dar, han empezado a aparecer cantidad de mujeres que fueron objeto de prisión política y tortura y que también fueron abortadas deliberadamente. No es lo que se ha dicho en el sentido de que estas mujeres tuvieron una pérdida como resultado de las Como que se les pasó la circunstancias de la mano, así como- tortura. Se nos pasó la mano, claro. No, en este caso son casos específicos en los cuales la tortura consiste en la eliminación del bebé de vientre que es estimado, considerado de por sí y ante sí como un terrorista potencial. Lo que en el discurso de la esposa del dictador era un mal chileno. Ustedes probablemente no lo sepan, pero en el discurso oficial de la dictadura habían los buenos chilenos y los malos chilenos. En la prensa de la época lo pueden encontrar con frecuencia. El buen chileno es aquel que tiene muchos hijos, que venera a la familia, que obviamente es una persona que se inscribe dentro de la lógica del orden, ¿cómo decían? En orden y paz Chile avanza. ¿Ah? Y que por supuesto es completamente partidaria de la violación de derechos humanos, digamos, porque es un mecanismo que permite poner bajo control a los que son estimados malos chilenos. Los malos chilenos son renacuajos, ratas de alcantarilla, auquénidos, son seres que se eliminan porque representan el cáncer marxista. Se extirpa, se extirpa. Eso le hicieron a mi pececito volador, ¿no? Lo extirparon. Y no solo lo extirparon, sino que lo descuartizaron con sus corvos, igual que a mí. Entonces, tú dices cómo hacer concordar esto con la defensa de la vida, cómo hacer concordar esto con el más elemental sentido de la humanidad o de nada. Es muy difícil de entender, pero también hay otra dimensión que a esta le hemos dado harta vuelta nosotras después, a medida que nos hemos ido dando cuenta de las consonancias que tiene este tema cuando se empieza a ver desde los distintos ámbitos. Ha resultado muy caleidoscópica esta obra, porque al final, dependiendo si estamos en la escuela de Derecho, en la escuela de Medicina, en la escuela de Historia, es como los abordajes que se le dan. Pero hay una que tiene que ver con la mujer y la política así, pero claritamente, que tiene que ver con que, y me perdonan el eufemismo, no, la grosería. La grosería es explícita aquí. ¿Qué chucha se metía aquí, huevona, por las de tu madre? ¿Ah? Cuando una mina tiene que estar en su casa y no tiene que estar además preñada, ¿ah? Haciendo trabajo político. Entonces, ¿qué tiene que hacer en política? Y menos aún en política resistente, una mujer que tiene que más encima está esperando guagua, digamos. Y ese es el castigo al final de cuentas, estar haciendo actividad política y además estar embarazada. Y eso te convierte además automáticamente en objeto de toda clase de insolencias y degradaciones, trato vejatorio, espantoso y asesino, única y exclusivamente porque estás haciendo lo que no le corresponde a una correcta mujer que está casada, embarazada, etcétera, etcétera. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Ese es el castigo, digamos, ¿no? Y aquí, para ponerme un poquito más patúa, digamos, yo creo que más allá de que uno de repente dé por clausurado estos temas, yo tengo una abuela, tengo al lado mis abuelos que eran anarcosindicalistas, venidos de España,
y mi abuela era mutualista, sufragista, qué sé yo. Entonces yo juraba que esos temas, el que tuviéramos derecho a voto, las mujeres, de que el mutualismo femenino y toda la historia, era un tema que ya estaba ganado, ¿ya? Pero resulta que con el tiempo uno se encuentra con que incluso en la militancia izquierda, uno se encuentra de nuevo con el numerito. ¿Sabe, compañerita? Mejor vaya a hacer café que calladita se ve más bonita. ¿Ah? Bueno, O lo que el hablábamos hecho, el otro día que el te pasó digan como al retorno de la compañerita, democracia. Compañerita, Compañerita. la compañerita. ¿Ah? Oye, pero lo que hablábamos el otro día de la vuelta de la democracia, ¿no? Que de alguna manera es como que en el fondo ya ahora es nuestro turno. A su casa. A su casa. Nosotros nos ocupamos en el fondo de la administración del poder. Una cosita mía, antes que quería como nada más recordar que hoy día es 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido. Ahí deviene justamente ahora de La Moneda, donde se hizo como el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda. Hay 190 mujeres, si no estoy equivocada, entre ejecutadas y desaparecidas. Bueno, son más de 3.000, pero todas estas datas es tan variable, ¿no? Las mujeres sobrevivientes de prisión política y tortura, 229 estaban embarazadas, en fin, para recordar que hoy día, en el fondo cuando estamos a días de los 50 años del golpe, estos son temas como para no olvidar, ¿no? Mía. Ahí sí. Bueno, agradecerles con mucho sentimiento, como se dice, y también con mucha razón, porque creo que lograron algo muy hermoso y tiene que ver con rescatar el género del testimonio, ¿verdad? Para poder hablar y decir cosas de otra manera, ¿no? Muchas veces sucede que cuando es el testimonio el que está en el centro, se cae la mala costumbre que tenemos en este país, ¿verdad? Con la televisión, ¿no? Con la figura del reportaje y también con algunos géneros desde el documental, se cae en victimizar, en el morbo, ¿no? Pero aquí hay una propuesta estética, narrativa y de contenido que es totalmente distinta, ¿no? Que dan ganas de salir con una energía y con una fuerza, ¿no? Después de conocerte ahí de verdad a través de Pachi y de Alejandra. Y quería agradecérselos porque todavía sucede, y sobre todo en este contexto y en este año, que nos topamos con documentales, con un uso testimonial que a veces despolitiza, ¿no? Yo siento que este trabajo va en la línea de politizarnos, ¿no? Y el tratamiento que se hace para mirar la violencia tiene muchas capas, ¿no? Al ser mujer, al ser una mujer dirigente, política, militante, que admiramos, ¿no? Entonces agradecer esa belleza, esa sutileza, ese tiempo del documental, esos detalles en las manos, en la temporalidad que tiene también, ¿no? Y en los usos del lenguaje. Me parece que es un regalo significativo, ¿no? Para el mundo cinematográfico en general. Así que gracias por eso. Muchas gracias, Mía. Sí, ahí hay una pregunta. Es que va directamente. Ajá, ajá. Mira, ahí tienes el micrófono. Perfecto. Mi nombre es Alex, vengo de Estados Unidos. Mi pregunta también tiene que ver con esa reacción que acaba de compartir la amiga allá, porque también me siento bastante agradecida y también me parece notable la estética, el lenguaje poético de la película. Y como señalaron, o sea, yo creo que es difícil encontrar la forma de contar. Entonces, la pregunta es un poco como, ¿cuánto tiempo pasaron juntas filmando? Y si pueden hablar un poco del proceso de encontrar ese lenguaje, porque me imagino que fue un proceso mutuo, aunque claro, la cineasta está encargada de encontrar la forma, pero veo una relación bastante especial y quisiera que comentaran ese encontrar el lenguaje. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos conocimos mucho antes de iniciar la película, entonces eso facilita harto las cosas porque ya había una relación de confianza, de mucho cariño y de muchas ganas de hacer algo juntas. Yo investigando para otro proyecto había conocido a Aide y en ese momento ese proyecto no se concretó. Yo era una parte nomás de aquel proyecto de serie, ¿no? Con testimonios de sobrevivientes
de prisión política y tortura a propósito del informe Valech. Y bueno, como nos caímos bien, nos quisimos de inmediato, siempre seguimos viéndonos. Y yo quería hacer algo, pero no quería justamente, pensando en cómo contar esta historia, quedarme solamente con el pasado. Entonces, cuando surge esta posibilidad de este juicio, que se había iniciado de una manera tan sorprendente y que ya estaba en su trama final, yo dije, acá hay algo que sí podemos seguir y que nos habla de la vigencia de esto en el presente. Y ciertamente fue un desafío enorme, en el fondo, encontrar la forma. Este no es un trabajo mío, es un trabajo muy colectivo, donde está la Paola Castillo en la producción, Pablo Valdés en la foto, la dirección de fotografía, Michelle Bossí en la foto fija, la Romina Núñez en sonido, la Titi Vieragallo en el montaje. Los menciono porque son profesores, muchos de acá de la escuela, entonces para que sepan sus profes. Y bueno, y por supuesto siempre en un diálogo y en una cosa colaborativa con la idea de juntarnos todo el tiempo, en qué está y qué va a pasar, que como que ya, sirve esto, no, vamos. Y entonces como que con un trabajo como muy cariñoso, donde en el fondo yo creo que Aide tú no sabías exactamente en qué iba a terminar, porque Aide nunca vio un corte de la película hasta que ya estaba postproducida y cerrada y no se podía cambiar ni una coma. Entonces en ese sentido como la confianza total, yo la agradezco y la valoro mucho, digamos, poder trabajar con esa libertad. Y lo de la fotografía surge justamente como una posibilidad de entrar en ese pasado, pero no como del testimonio tan duro, porque efectivamente sí son entrevistas, ¿no? Conversaciones las que están en off, pero queríamos entrar de una manera, conectar con ese pasado, pero desde el presente, y encontramos en esa fotografía que detiene el tiempo, que nos permite entrar en detalles, que nos permite de alguna manera evocar ese pasado con más sutileza y con más tiempo, fuimos encontrando una forma, ¿no? Ese es como fruto como del trabajo de montaje. Al principio la película tenía muchas fotos y fuimos sacando para que quedara, para quedarnos, y era un poco arriesgado, pero bueno, consideramos que así que estábamos al final más contentas. No sé cómo lo viviste tú, que cuando la viste casi te moriste, porque obviamente es difícil reconocerse y verse, ¿no? Ella es no sale tanto en la película porque no era el propósito, pero una destacadísima dirigente de derechos humanos. Entonces yo la podría haber puesto ahí como arriba del cajón azucarero, digamos, proclamar. Entonces estábamos riéndonos recién de eso, ¿no? Bueno, la primera cosa que a mí me pasó fue que, y ahora voy a ir un poquito de adelante para atrás, ¿ya? Pero la primera cosa que me pasó cuando me mostró la película es que yo salí indignada. O sea, definitivamente, claro, yo definitivamente encontré, yo vivo prácticamente con un megáfono y un lienzo. Entonces, de pronto había ahí una mujer que entraba y salía a los tribunales y que tenía pena y que se le caían las lágrimas. ¿Qué se ha creído? Venir a mostrarme llorando. Yo estaba muy enojada, le dije, yo no soy esa mater dolorosa. ¿Cuándo? ¿De dónde? Si ella hubiera puesto una actriz, probablemente yo le habría hecho la vida imposible a la actriz. El problema era que la que lloraba ahí era yo. Yo misma, que no era consciente de que cuando hablaba de estas cosas, de que cada día en los tribunales se me caían las lágrimas sin darme ni cuenta. Yo no sabía que eso me pasaba, y menos aún, no quería saberlo. Yo no quería, nunca he querido que nadie me vea convertida en una víctima que va por ahí, y lo he sido. Y la película me hizo entender y valorar que también lo puedo ser sin que por ello me tenga que necesariamente considerar ni derrotada, ni menos poderosa, ni nada de eso. Pero no quería, yo creo que era capaz de pegarme contra la pared un par de cabezazos antes que verme llorando. Llorar para callado sola, pero no. Y no sabía que estaba la cámara tan cerca, porque a rato yo no sé cómo lo hacía Pablo, pero hay escenas en las que está aquí en mi cara y en realidad yo nunca vi la cámara. Estaba tan lejos la cámara y yo... Esa toma en que estoy hablando con mi madre en el cementerio, según yo estaba sola ahí hablando con mi madre y tengo la cámara aquí. Estoy como, no sé cómo
Bueno, sí, odié todo eso, lo odié, de verdad. Y me sentí expuesta y me sentí pésimo y quería botar por una escalera al Apache y no, estaba furiosa. Ahora, el Apache fue súper honesta y paciente también y me dijo, mira, me dijo, ya ok, tenemos miles de imágenes. ¿Te acuerdas que te recriminaba porque había ido a exponer a la Corte Interamericana? Fueron especialmente, me siguieron por todo el Uruguay un equipo de camarógrafos, qué sé yo, todas las discursos y cosas que hice. No sale nada, nada. Mis permanentes intervenciones en la Plaza de la Constitución, nada. Salgo ahí diciéndole a un Paco que me una foto. Eso es todo. Como estoy enojada yo. No me gustó eso. Pero la Pachi me dijo, si te muestro puño en alto y te muestro de esa manera, probablemente a las únicas personas que le va a importar es a las mismas con las que estás siempre. Y empecé a entender cuando estuvimos en el festival en Toronto. Allí la fila era eterna y entonces venían personas, no sé, de El Salvador y me decían, cuando entraron las tropas enemigas, a mi mamá le hicieron lo mismo que a usted. Venía otro de Pakistán y me decía, mis hermanas pasaron por lo mismo que usted. Y en fin. Y me di cuenta que la opción del Apache era la correcta, en el sentido de que personas de todas partes del mundo podían ver esta película y sentir que les decía algo a ellos. Y entonces ahí yo puedo ser medio peleona, pero también reconozco cuando me equivoco. Entonces me genuflecté ante ella y le dije que tenía toda la razón, en fin. Y ya, y me guardé mis enojos. Pero todavía hay amigos míos que me dicen, yo veo esa película y esa no eres tú. ¿Te fijas? Porque me han visto toda la vida teniendo al Estado como mi contraparte, en fin, el año que estuve en la subsecretaría es la anomalía más extraña de mi vida, o sea, metida dentro del Estado, pero la inmensa mayoría de mi vida yo me la he pasado siendo contraparte del Estado. Entonces, todo era raro, también es raro y es muy difícil y por favor, si ustedes hacen películas en la vida, háganse cargo de que salvo que la persona tenga un interés particular en ser mostrada en una pantalla grande, sin maquillaje, porque además los documentales tienen eso, no la ponen linda o no. ¿Ah? Pero salvo eso, uno en general se siente un poco agraviado cuando es expuesto, y particularmente en un tema tan delicado como este, ¿no? Es que muy eso era lo difícil. más complicado, porque era un tema que para mí era como que en algún momento era como que pasábamos larga, yo en mi imaginación y en conversaciones con Paola y con el equipo de cómo vamos a hablar de esto, ¿no? Como que era tan, porque igual hay que decirlo, igual hay que saber, igual hay que entender, o sea, pero ¿cómo, en qué momento vamos a mostrar, no vamos a mostrar la cicatriz? No, de ninguna manera, o sea, ¿cómo hacer como para transmitir sin ser explícito, pero sí ser como muy claro? Y fuimos encontrando los materiales y fuimos buscando, y con los testimonios y con la fotografía, o sea, construyendo mucho desde el fuera de cuadro, ¿no? Por ejemplo, con el relato del doctor Villegas, ¿no? De cómo él la entrevistó, y ahí uno, bueno, entiende perfectamente lo que pasó, o los relatos como de los abogados, o la escena del hospital, que es una escena como muy terrible, digamos, porque ahí es como de inmediato sabemos y entendemos lo que pasó y evocamos, y es un gesto tan simple para nosotros, tan cotidiano, como que nos tomen una muestra de sangre. Y ahí está todo, ¿no? La memoria del dolor y de lo que pasó. Entonces, todas esas cosas ahí es como pura búsqueda de finalmente ir llegando a tratar de contar esta historia de una manera que sea sensible. Probablemente un detalle que se te está quedando, que la encargada del audio me decía que en ese grito que yo doy en el hospital, ella tuvo que, no sé, pero me hizo una expresión como esto, de un audio que era así, tuve que bajarlo acá, porque de verdad era un aullido, ¿ya? Entonces me decía, en un lugar donde no lo pudieran escuchar. Y bueno, también eso ayuda o me ha ayudado a mí a tomar conciencia
de que aunque yo lo niegue, el nivel de daño tan profundo de esa memoria del dolor que alude el Apache, ¿no? Que queda ahí, que está ahí hasta para que te pongan una pinche vacuna. Vieran ustedes cómo dejo a la persona que intenta vacunarme a la hora de la hora, porque me defiendo, porque en vez de ver una agujita de este porte ridícula, veo un cuchillo gigante que viene a hacerme daño. Entonces, soy valiente, pero también tengo mis propias zonas de dolor y de memoria muy escabrosa, digamos. Y así es con quien ha sobrevivido a las cosas que hemos vivido nosotros. Victoria. Está apagado, parece. Ahí, ¿sí? Ahí Sí. sí, bueno, yo me quería sumar al agradecimiento, como muchas gracias por mostrar la película y por la conversación. Y tenía una pregunta para Aide que tiene que ver también con que al ver la película y al verla veo mucha, o sea, siento mucha admiración y veo mucha fortaleza y mucha potencia. Y digo, wow, ¿cómo sobreponerse a eso? Y siento que es una pregunta que ronda mucho los 50 años del golpe, que es en el fondo cómo sobreponerse al dolor tras todo lo que pasó, cómo seguir adelante y además con esa fortaleza que a mí me parece totalmente admirable y difícil. Esa es la pregunta. Yo tenía menos de 20 años para el golpe. Era una flacuchenta que le gustaba bailar y que ojalá si pudiera algún día iba a venir a Santiago a estudiar sociología. Y quería militar. Y bueno, me tocó ser una dirigente de la fecha, que era la fecha, no la fecha de ahora, la fecha. Si tú me hubieras dicho que yo iba a ser una mujer valiente, yo me hubiera reído mucho de ti, porque no tenía ni la envergadura física. Siempre digo que yo ahora soy un bombón sexy comparado con lo que era antes, ¿no? Yo nunca he sido una mujer ni corpulenta, ni alta, ni nada. Yo soy pequeña y siempre fui delgada. Entonces, valiente declamativamente, porque valiente en la práctica no tenía con qué. Sin embargo, me hicieron algo que activó en mí una dimensión que yo no sabía que tenía dentro de mí misma. Pareciera ser que el agravio fue de tal magnitud que recuerdo con toda claridad que dije, me están matando, pero si sobrevivo a esto, voy a dedicar mi vida a impedir que esto siga adelante, que a otra persona le hagan lo mismo. Además vi cómo mataban a mi hijo. Y de alguna manera como que me salió como una dragona de adentro, no sé, algo que estaba ahí que no sabía yo, nunca supe que estaba ese otro ser adentro y que como que tomó lugar ahí. Entonces no solo es que sobreviví, sino que además algo fue como la energía que vino a sustituir a esa suerte de pajarito que era yo, ¿no? Y ya, y de ahí en más, de pronto entre desmayo y realidad fui tomando conciencia que había sobrevivido. Y cuando ya la Armada me entregó a las demás fuerzas represivas y siguieron haciéndome daño acá en Santiago, ya después no importó los cables eléctricos, no importó nada. Yo sabía que había sobrevivido, tenía la certeza de que había sobrevivido y que hay del que tratara de impedir que yo siguiera viviendo. Y de ahí en más yo sobreviví y de alguna manera terminé siendo alguien dotada de una fortaleza que nunca supe de dónde vino. Quizás mi propio hijo me lo dio, no tengo claro. Te dijo Pachi antes, lo dijo para todos, que el niño no era el tema de la película, eran los hilos de oro que llamo yo, ¿no? Esto de los vínculos tan extraños, tan circunstanciales y tan hermosos entre las personas. El niño apareció solo y por su cuenta. En un momento determinado yo tuve la certeza de que tenía que arrancarlo del lugar en que lo habían matado y que yo le tenía que dar una nueva
existencia, la que yo le diera. Porque además la Corte había dicho esto de que porque no alentaba vida no era sujeto de derecho y habíamos perdido por segunda vez. Primero en la Corte de Apelación y luego de Casación en la Suprema, ya no había más nada que hacer. Entonces decidí algo que a la gente le espanta cuando lo digo. Decidí que iba a tomar la justicia en mis propias manos. Y la justicia en mis propias manos es un pececito de papel que libero al mar y al cielo, ¿no? Que lo regalo. Mi querido amigo el Mariano Puga me dijo de todo esto, que tampoco se ve, pero él estaba en la embarcación también. ¿Ya? Me dijo, por fin pariste este chiquillo. ¿Ya? Porque se lo regalé al mar y al cielo y ahora ya nadie lo puede atrapar, ¿no? Porque, como decimos ahí, cuando lo quieren atrapar en el mar, él vuela, y cuando quieren atraparlo en el cielo, él nada. Y entonces, y además es veloz y siempre anda en patota. Entonces, no solo está acompañado de sí mismo, sino que de todos los otros pececitos voladores que nos hacen falta en este país, ¿no? Entonces, cuando la Pachi dice tal cantidad de mujeres detenidas desaparecidas, tal cantidad de mujeres abortadas en tortura, bueno, pues ahí están nuestros pececitos voladores que van por el mar y el cielo viviendo, nadando, cantando. Y nosotros en tanto estamos aquí para contar su historia y también para seguir luchando, porque por si ustedes no saben, desde el mismísimo 2015 llevo adelante una nueva querella por aborto forzado en tortura, delito que no está tipificado en Chile, pero que el proceso tiene como propósito que nos digan que no tenemos derecho a justicia en Chile y poder llevarlo a las cortes internacionales, ¿no? Ese es el sentido de esa causa que se lleva hoy en los tribunales de Valparaíso y que viene ya desde 2015 acá, ya pronto quizás va a cumplir como 10 años la causa. Es lo habitual en las causas de derechos humanos. La causa que ustedes ven en este documental es una causa que empezó en 2004 y concluye en 2016. 2016, cuando mi niño habría cumplido 40 años. Así que valor uno encuentra de la adversidad normalmente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado acá en la película. Pueden recomendarla, igual está en Onda Media, si quieren compartirla, pueden verla ahí. Y bueno, acá estamos para seguir conversando en otra ocasión. Muchas gracias, Minka, muchas gracias, chiquillos de la Victoria y todo el equipo que nos ha acompañado acá. Muchas gracias, Rocío. Chao.